Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y claro, como yo me voy, me corresponde hacer la última entrevista de esta semana. Y para ello les cuento que ya un amigo de la casa que nos acompaña todos los viernes está con nosotros para hablar ya específicamente del régimen de relación directa y regular, más bien conocida comúnmente como el régimen de visitas. Y para eso estamos con el amigo de la casa y abogado Pablo Contreras. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Oye, gracias a ti por venir porque como todas las semanas vamos a estar hablando sobre temas que son de importancia para la comunidad y como lo adelanté, tenemos lo que es este régimen de relaciones directas y regular. Y para partir, obviamente, me gustaría que comenzáramos explicándole a la gente qué consiste para que vayamos contextualizándonos. Ok, este término que es el régimen de relación directa y regular, que pareciera que no suena mucho, Claro. no lo dice la palabra mismo, es lo que se conocía clásicamente como las visitas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando dos padres no están viviendo juntos y uno de ellos tiene el cuidado de uno de los niños y el otro padre quiere poder visitar a su hijo. Desde el punto de vista jurídico, si esto se encuentra regulado, se denomina régimen de relación directa y regular, es decir, la facultad que tiene papá o mamá para poder ver a ese niño que en realidad no está bajo su cuidado. En resumidas cuentas, es eso, ¿ya? Los términos han ido cambiando con el tiempo, hay muchas cosas, términos jurídicos que a lo mejor la gente antes conocía, o sea, cuidado personal, la gente antes le decía tuición y a las visitas hoy día se le denomina régimen de relación directa y regular, pero es lo mismo. Después podemos hablar un poco del tema del cuidado personal también. Por supuesto. Perfecto, Sí. para ir ampliando. Bueno, ya contextualizamos eso y me gustaría entonces también comenzar a hablar de cómo se puede regular esto, para que la gente también lo sepa al momento de que lamentablemente se separan los cónyuges y tienen que ya velar por este acuerdo. Ok, bueno, primero hay que distinguir dos situaciones que son bien distintas. Primero, tenemos padres que se separan, que logran acordar quién se queda con los niños y que además no tienen problemas en las visitas. Es decir, los padres se separan y tienen una buena relación. ¿Qué es lo que en realidad debiese ocurrir? Pero lamentablemente no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que los padres se separan y esa ruptura por lo general es bastante fuerte y hace que los padres no logren consensuar muchas veces y lamentablemente entre medio a los niños, como una suerte de son míos, yo no te los dejo ver, o yo me quiero quedar con ellos, o no te doy pensión. Lamentablemente eso se da mucho. Entonces tenemos esta primera situación de padres que logran llegar a un acuerdo, no requieren regular nada, y el papá puede ir a verlo o la mamá puede ir a verlo según quien lo tenga, y no hay ninguna discusión al respecto. Si eso ocurre, en realidad basta con eso. El problema es que la generalidad de las veces estos acuerdos, ya sea que los papás o no se llevan muy bien o no logran ponerse de acuerdo cuánto tiene derecho el papá a ver a sus hijos, papá o mamá en realidad, y existe ya dos caminos que se abren que también son distintos para esta situación. La primera de ellas es que esta discusión no sea tan fuerte, a lo mejor no están muy de acuerdo en los horarios, en las fechas, etc. Y las partes ahí tienen una posibilidad de ir a una mediación, pueden buscar un centro de mediación, piden una hora, llegan a ese lugar y ahí el mediador les va a asesorar un poco de cómo puede ser estas visitas y si tienen una relación más o menos buena los papás, van a poder llegar a un acuerdo y van a establecer un régimen. Y ese régimen que establezcan se va a enviar al Tribunal de Familia, el Tribunal de Familia va a aprobar ese régimen y de ahí en adelante es un régimen que tiene que cumplirse. Para los dos lados, ¿ya? Tanto, imaginemos que la mamá tiene el cuidado, que es lo más común en realidad, tanto como la mamá permitiendo que el papá obviamente se lleve los niños en los horarios y en las fechas establecidas, así como el papá tiene la obligación de cumplir con este régimen de visita. ¿Por qué el papá tiene la obligación? Porque ahí también hay que recordar que esto no es solo un derecho del papá o de la mamá a ver a sus hijos, es un derecho del niño de relacionarse con el otro papá con el que no tiene el cuidado. Y esto es súper importante porque muchas veces las mamás o los papás en estas discusiones que mantienen olvidan que no solo se le hace un daño al niño al no permitirle verle al papá o a la mamá que no tiene el cuidado, el daño al papá, sino que también se le hace un daño al niño. Pablo, a mí me gustaría acotar algo en esta situación, porque estábamos hablando de que es un derecho, pero es un deber también de parte de ambos progenitores y un derecho del niño en este caso. Pero aquí, mira, yo te voy a hablar de tema, te voy a poner en casos que se pueden generar, por ejemplo, en que quien tiene la tuición quizás no permita que se cumpla esto o quien tenga que realizar la visita no cumpla con esto también. Entonces, ¿qué procede en esos casos cuando hay incumplimiento o impedimento de que se generen las visitas? Aquí nos saltamos una patita que la voy a terminar, porque hablábamos de esta posibilidad de regularlo a través de mediación, ¿ya? Esa mediación se va al tribunal, el tribunal la aprueba y tiene un valor de una sentencia, tal cual como si hubiesen habido un juicio.
Pero está la posibilidad de que en realidad vayan a esta mediación y no logren llegar a ningún acuerdo, que lamentablemente es muy común, porque si no se pusieron de acuerdo antes de sin ir a la mediación, lo más probable es que en la mediación tampoco haya acuerdo. Y ahí ya tienen que ir a un juicio. Y ahí ya tiene que ir a un juicio, tiene que buscar un abogado, el papá que quiere demandar e interpone una demanda de visita. Bueno, no vamos a contar todo cómo funciona el juicio, pero sí les puedo decir que si no hay problemas, no hay violencia intrafamiliar, no hay conductas graves de alcoholismo, drogadicción, se va a regular un régimen de visita. ¿Ya? Mayor o menor extenso, dependiendo de la edad del niño, de varios factores, donde vive el papá, etcétera, pero va a haber un régimen. Entonces, ese régimen va a estar establecido en una sentencia judicial y va a tener el mismo valor que la mediación. Entonces, cuando tú me preguntabas, ¿qué pasa si la mamá no deja que se cumplan las visitas? Bueno, lo primero que tenemos que ver es si está regulado. Porque si no está regulado, no hay mucho que hacer, porque no hay a quien exigírselo. ¿Ya? Porque así las cosas, ustedes, por ejemplo, iban y veían a su hijo todos los días y resulta que de un día para otro la mamá no lo permite porque alguna discusión entre ellos, pero no estaba regulado, lamentablemente no hay a quien exigirle. ¿Por qué? Porque no estaba regulado. Y ahí el camino es ir a mediación o ir a una demanda. ¿Ya? Por eso también es bueno que aunque los padres tengan a lo mejor una buena relación, tratar de regularlo igual, porque puede que esa buena relación no dure para siempre. Lo mismo pasa con los alimentos, ojo, también puede que muchos papás paguen alimentos voluntariamente sin regularlo, lo que me parece muy bueno, pero también puede ocurrir que el día de mañana haya un problema y deje de pagar alimentos y no se va a poder exigir porque no está regulado. Entonces, si están en una buena relación, regúlenlo, si no cuesta nada, ¿ya? Es que el punto es que hay que regular no es sinónimo de malo, sino que simplemente establecer los parámetros de cómo se va a llevar a cabo la relación entre ambas partes. Porque lo ideal es que se lleven bien para siempre, pero puede ocurrir... Pero a veces eso no pasa. A veces las relaciones terminan bien, pero a veces cuando una de las partes encuentra nueva pareja, empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Entonces, por eso mi recomendación es, si terminan bien, regúlenlo, porque lamentablemente puede que no sea para siempre eso. Ojalá lo sea, pero no lo más probable es que no. Bueno, ¿qué ocurre si está regulado? ¿Ya? Y no me permiten ver, en este caso, a mi hijo o hija. Lo que hay que hacer, lo primero, es poner una denuncia del incumplimiento. Un ejemplo, yo el día sábado voy a buscar a mi hijo, no me dejan ver a mi hijo, hay dos opciones, me acerco a una comisaría y dejo una constancia de que no pude ver a mi hijo, o lo hago a través de comisaría virtual, que también se puede, están los dos mecanismos. Yo les recomiendo que si hay una comisaría cercana disponible, lo hagan. ¿Por qué? Porque eso acredita que yo fui al lugar, y si la comisaría es cercana, que en realidad yo no estoy inventando de que fui, porque yo por la comisaría virtual podría poner cualquier cosa, podría, no sé, yo vivir en Santiago y hacerlo desde mi casa y nunca fui a la visita, entonces pues, la recomendación es hacerlo. Si no se puede o no hay una comisaría cercana, lo pueden hacer de esa manera. Y luego de eso, esa constancia que les van a entregar en Carabineros o que les va a generar la página de la comisaría virtual, tienen que presentarla al tribunal y tienen que denunciar este incumplimiento. Hay un escrito muy sencillo que básicamente lo puede hacer cualquier persona explicando que tiene un régimen de visita, que le correspondía visita este sábado y que no pudo ver a su hijo. Y el tribunal, ¿qué es lo que va a hacer? Primero es una especie de llamado a atención. Le va a preguntar a la mamá qué pasó, porque también pueden haber causales justificadas, puede que el niño se haya enfermado, que hubo un evento familiar y a lo mejor la mamá le avisó con tiempo y el papá igualmente fue, pero si no es justificado, el tribunal va a hacer algo que se llama el apercibimiento, que es eso, una llama de atención. Le dice, mamá, usted tiene que cumplir, hay un régimen que está establecido, si usted incumple, el tribunal puede tomar medidas, como por ejemplo, una multa y orden de arresto. Hay más medidas, pero esas son las medidas más comunes. Entonces, lo normal que ocurre es que cuando hay como una suerte de impedimento de que se vea, de que la mamá o el papá impidan que vea al niño, normalmente lo que ocurre es que aquí termina. Con esa primera denuncia, la mamá recibe esta notificación del tribunal, oiga señora, le va a pasar esto, entonces normalmente se soluciona ahí. Si finalmente volvemos después y nuevamente no nos dejan ver al niño, se tiene que hacer una nueva denuncia, una nueva constancia, se informa al tribunal y el tribunal va a empezar a tomar las medidas, los apremios denominados, que normalmente van a partir con una multa. Si ya finalmente esto persiste, pueden llegar hasta un arresto. Hay soluciones intermedias de todas maneras. Puede ocurrir, por ejemplo, que el tribunal los cite en audiencia para discutir qué está pasando. En realidad es porque la mamá no quiere o en realidad puede haber un problema más allá. Puede que a lo mejor el niño haya tenido un problema con el papá y no quiera verlo. Entonces, no es tan sencillo dar una respuesta, pero este es el procedimiento para la generalidad de los casos. Es que en el fondo hay que contextualizar todo lo que pudo haber ocurrido para que esto se generara. Cada caso es un mundo en realidad y hay que analizarlo uno a uno. Pero en general hay un procedimiento para hacer cumplir las visitas. Y esto es súper importante que lo sepan porque muchos papás lo que hacen, y lamentablemente, es hacen la denuncia, saben que se puede hacer. Van a Carabineros, pero
eso basta. Pero en realidad no, ese es el primer paso. Luego tienen que informarlo al tribunal, porque si no el tribunal jamás va a saber. Perfecto. Ya, y en este caso también, bueno, porque como decimos aquí en nuestro país generalmente es la mamá que tiene la tuición, Normalmente. la mamá, pero por ejemplo en el caso contrario, ¿quién puede pedir a este régimen? Ya. Esto es algo también bastante importante. Tradicionalmente se entendía que el régimen de visitas solamente estaba establecido para los padres o para el padre que no tenía en el caso el cuidado personal. Pero hoy día eso se ha ampliado también hacia los abuelos. Los abuelos también pueden pedir un régimen de visitas para con sus nietos, ¿ya? Aquí pueden haber dos escenarios totalmente distintos. Puede estar el escenario en que el niño viva con ambos padres y por algún motivo los padres no tengan una buena relación con los abuelos y los abuelos pueden demandar a ambos padres para que le permitan ver a su nieto. Ese es el primer escenario, que no es el más común. Normalmente lo que ocurre es que mamá y papá se separan, supongamos que la mamá se queda con el cuidado, por algún motivo a lo mejor el papá no tiene mucho interés en ver al niño, lamentablemente hay papás que no tienen ese interés, pero los abuelos paternos Los abuelos sí. podrían demandar de visita. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen mayor cercanía con el niño, o también ocurre muchas veces por cuestiones de dinámicas familiares, que a lo mejor la mamá y el papá trabajaban, pero resulta que quien lo cuidaba era la abuela. Y claro, lo Se sacaron de pelean, su se casa. separan y la abuela no lo ve más, lo que es lamentable. Ojalá eso no ocurra, que se logre todavía mantener ese vínculo, pero si no ocurre, la abuela tiene este derecho para poder demandar de visita. Y bueno, en realidad todos los abuelos, no solo el abuelo paterno, pero normalmente ese va a ser el caso. No, pero que claro, estamos hablando como en el fondo un poco del panorama que existe Normal. en nuestro país. Exacto. Sí, claro, puede ser viceversa, pero ese es como el panorama clásico que se da cuando existe este tema de Y el de la derecho, separación. y el derecho es el mismo, ¿ah? No es que sea menor o más reducido por ser los abuelos. Ahora, ahí hay que ver algunas cosas también, porque puede que el papá sí tenga un régimen de visita y lo cumpla. Entonces, si los abuelos paternos, por ejemplo, quieren pedir visita, bueno, ahí va a tener que un poco adecuarse a este régimen que ya exista, porque tampoco pueden, un ejemplo, supongamos que el papá tiene 2 fines de semana al mes. Claro, si los abuelos piden otros 2 fines de semana al mes, dejan a la mamá sin fines de semana. Entonces hay que tratar de adecuarlo también. O sea, en el fondo que cuando vaya a la visita con el papá, los abuelos también Lo- puedan participar Lo de esa ideal, visita. lo Eso ideal lo es ideal. eso. De hecho, eso va a ser lo normal, ¿ah? En el 90% de los casos, si el papá tiene visitas, normalmente los abuelos van a poder aprovechar esas mismas visitas para poder verlo. Pero podría suceder, claro, que no ocurra así, que a lo mejor el papá no tenga una buena relación con sus padres y por ende los abuelos tengan que pedir un régimen de visita y claramente va a ser un régimen de visita más reducido porque también tiene que pasar tiempo con la mamá. Perfecto. Bueno, respecto a este tema, quedó algo en el tintero que yo había consultado, a ver si ahora lo podemos, porque hablamos sobre si hay un impedimento para la persona que viene a la visita. Pero me gustaría saber qué pasa para quienes incumplen con las visitas también, para quienes Ya. que no llegan a las visitas. Mira, la verdad es que este es un tema que se discute bastante, ¿eh? Porque la lógica de la construcción que se hizo, legislativa al menos, fue siempre pensando en la mamá que incumplía o quién tiene el cuidado que incumplía, pero no quedó muy claro qué pasaba cuando es el papá Perfecto, el que incumple. ya. Sin embargo, a mi entender, ya, al menos desde mi punto de vista, si bien teóricamente es posible demandar al papá también y que estén estas mismas sanciones, apercibimiento, arresto y multa, yo no lo puedo aconsejar. ¿Por qué motivo? Porque la diferencia en el caso anterior es que es un papá que quiere ver a su hijo Claro. y que probablemente le va a hacer muy bien que esté con su hijo y al niño también. Claro, ahora sería lo contrario. Pero al revés, forzar un vínculo me parece que puede ser más al final dañino para el niño, porque si el papá no lo quiere ver, es lamentable, pero forzar esa vinculación puede generar al final que el papá no trate bien al niño y obviamente el niño finalmente tenga un daño emocional producto de esta relación. Bueno. ¿Qué se puede hacer? Porque también hay la situación en realidad más común es que hay papás que son inconstantes, que aparecen y desaparecen en la vida Ya. del niño. Y, por ejemplo, durante un año no ven al niño. Y la mamá siempre pregunta, chuta, ¿pero qué hago? Porque de repente viene un año después y me pide ver al niño y claro, está regulado. Lo que puede hacer la mamá es suspender el régimen. Porque efectivamente el régimen, si bien está establecido en beneficio del niño y también en beneficio del papá, si el papá desaparece y reaparece cada cierto tiempo, es una figura que finalmente le está haciendo un daño al niño. Y eso permite a la mamá suspender el régimen de visitas porque finalmente los niños necesitan una estabilidad. Y esa estabilidad se traduce en que el papá está o no, pero no puede estar ambivalentemente en la vida de él. Perfecto.
Y algo también que me estaban consultando por redes sociales tiene relación también, como por ejemplo, ¿qué pasa para aquellas personas que no tienen el vínculo sanguíneo, pero ejercen, por ejemplo, la relación de padre? Por ejemplo, estoy hablando de los padrastros en este caso, que por ejemplo, claro, quizás desde muy temprana edad se hicieron cargo de los más pequeños, después se separan. ¿Ellos también tendrían algún derecho o judicialmente no? Jurídicamente no, ¿Ves? la verdad. Sí, Jurídicamente sí, no, pero hay ciertas soluciones, pero que no son tan directas, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las potenciales soluciones? Las voy a abordar muy brevemente. Va a depender. Si estamos en el contexto de una situación en que hay posibilidad de acuerdos, se puede llegar a acuerdos, establecer una suerte de régimen de relación directa y regular con un tercero, porque la ley efectivamente menciona a los terceros como que han tenido relevancia en la vida del niño, como personas que pueden relacionarse, pero no lo va a poder demandar, solamente pueden hacer fruto de un acuerdo. ¿Ya? Esa es la primera Ya. situación. Hay una segunda posibilidad. La posibilidad es que se trate de una persona que ha estado permanentemente en la vida del niño, ¿ya? Y el papá, que eso también ocurre muchas veces, al contrario, no ha estado presente en Claro, la vida del niño. a ese caso iba. Ya, hay una posibilidad de demandar la reclamación de filiación. ¿Qué es eso? Yo pedirle al tribunal, y siempre solo puede ser un tribunal, que yo sea el padre de ese niño, impugnando la paternidad del otro padre. Ya. Porque si bien yo sé que yo no soy el padre biológico y que es esta otra persona, sin embargo, en virtud de lo que se denomina interés superior del niño, porque emocionalmente me identifica a mí como padre, y si yo he estado más de 5 años presentes en la vida del niño, hay una posibilidad de interponer una demanda para que ahora sea mi hijo, con todas las obligaciones y derechos que eso tiene, derecho de alimentos, visitas, etcétera, e impugnar al otro papá. Esto es algo bastante controversial. Hasta hace pocos años esto era muy poco aceptado por los tribunales de familia. Hoy día cada vez más es aceptado porque en realidad viene a solucionar un problema que hoy día existe. O sea, este caso que tú me estás contando, yo creo que en mi oficina lo deben preguntar al menos 2 o 3 veces al mes. Y si bien antes no tenía una solución práctica, hoy día sí la tiene. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a pasar unos minutitos, no hay problema, No hay pero para problema. abordar lo último que teníamos en carpeta que tiene que ver con el cuidado personal. No van a ser más de 5 minutos, no se preocupen. El tema del cuidado personal también, ya que estábamos hablando de esto, me gustaría también que abordáramos un poquito sobre eso. Sí, no hay problema. Ya, A genial. ver, esto es la contrapartida del régimen de visita, porque si hay un papá que quiere visita, significa que hay una familia que está separada y por ende la otra persona tiene el cuidado. Hay 2 formas de entender el cuidado personal y ambas están reconocidas en realidad por nuestra legislación. La primera es el cuidado personal que podríamos decir de hecho, es decir, ambos padres se separan y el niño queda al cuidado, hablemos de la mamá porque es la situación más tradicional, y queda al cuidado de la mamá. ¿Qué significa eso? ¿Que la mamá tiene o no tiene el cuidado? Eso es como la pregunta que muchos se hacen porque en realidad no está regulado jurídicamente. La ley dice que el cuidado personal lo tendrá aquel padre, en caso de que vivan separados, aquel padre que tenga materialmente el niño, o sea, que esté con el niño en la práctica. Entonces, sí tiene el cuidado personal. El problema está que esa norma, que si bien tiene cierto nivel de utilidad, al final del día, si yo quiero hacer cualquier actuación en nombre de mi hijo, me van a pedir un documento que lo diga, y esta norma no basta para yo decir, no, es que yo lo tengo, pero no está en ninguna parte. Entonces, el cuidado personal en realidad es una regulación que da el Tribunal de Familia en el cual se le asigna a un padre ese cuidado. ¿Y eso qué implica? Es el derecho a estar con ese niño y tomar ciertas decisiones sobre la vida de ese niño. Que, ojo, no excluye que el otro padre no tenga también la facultad de tomar ciertas decisiones aunque no tenga el cuidado, ¿ya? Eso no significa que el padre quede exento de la vida del niño y que no pueda decidir, por ejemplo, de manera compartida, quién tiene en este caso dónde colocamos al niño en el colegio, en el jardín, etc. Claro, decisiones que tienen que ser de mutuo acuerdo, Tienen que sí o ser de sí. mutuo acuerdo igualmente, ¿ya? Pero el cuidado personal es básicamente aquella persona que tiene, digámoslo repetitivamente, el cuidado de ese niño en los hechos, ¿ya? ¿Y eso qué implica? La facultad de, si yo me cambio de casa o me cambio de comuna, que normalmente aquí es cuando esto adquiere mucha relevancia, de que el niño se va conmigo. O sea, al contrario, supongamos, y esto lamentablemente pasa mucho, de que si no está regulado y uno de los papás, por ejemplo, en un contexto de vista se va con el niño, ¿cómo recupero a mi hijo si yo, por ejemplo, quiero que me lo entregue y el papá se niega a hacerlo? Si no está regulado, yo no puedo ir al tribunal y decirle, oiga, entrégueme a mi hijo, es que no está regulado. Ahora, si están reguladas las visitas y los alimentos, por ahí efectivamente, indirectamente se puede entender que yo tenía el cuidado. Pero si no hay nada regulado, claro, se empiezan a ver ciertas complejidades. Entonces, el cuidado personal, al igual que las visitas, tiene la misma manera de regularse.
Primero puede ser de manera voluntaria, vamos a mediación, establecemos en este caso el cuidado personal que va a quedar, por ejemplo, en manos de la mamá y el papá con visitas, y esto incluso se inscribe al margen de del certificado de nacimiento. Uno lleva esta sentencia que emite el tribunal al registro civil y queda inscrito. Entonces, si el día de mañana hay cualquier discusión respecto del cuidado, yo tengo la sentencia y tengo además el certificado de nacimiento que así lo dice. Esa es la forma más común de hacerlo en realidad. Pero también está la posibilidad de que yo quiera regular el cuidado personal y el papá no quiera. Y ahí yo tengo que demandar de cuidado personal. Eso se denomina cuidado personal declarativo. Porque hay otra situación, y que yo creo que es la que a lo mejor muchos papás que en la casa están pensando. Sí, pero ¿cómo yo puedo obtener el cuidado personal? ¿Ya? Porque puede ser que la mamá esté al cuidado del niño, esto nunca haya estado regulado, pero que el otro padre no esté de acuerdo con eso. Y es que ahí es donde el cuidado personal adquiere relevancia. Oh, yo le iba a preguntar eso también. Ya. Entonces, en ese caso, el papá o el papá o mamá que no tiene el cuidado puede presentar una demanda de cuidado personal. Porque partimos sobre la base de que probablemente no va a haber acuerdo. Porque yo creo que en alimentos las partes pueden llegar a acuerdo. En visitas también pueden llegar a acuerdo. Pero el tema del cuidado es más Pero complicado. el tema del cuidado, si no están, es un elemento fundamental. De hecho, todo lo otro se deriva dependiendo de quién tenga el cuidado. Entonces, es un tema que normalmente radicaliza mucho a los papás, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacer el papá? Demandar de cuidado personal. Hay una situación que es una situación intermedia, que no significa que ninguno de ellos tenga el cuidado, que se denomina el cuidado personal compartido. Es decir, que ambos padres puedan ejercer lo que se denomina la coparentalidad. Ambos tienen el cuidado y el niño puede, por ejemplo, vivir una semana con el papá y una semana con la mamá. Ahora, muchos dicen, yo quiero eso. El problema es que no es tan sencillo, porque a diferencia del cuidado personal, de las visitas, de los alimentos, que si no hay acuerdo yo voy y demando al tribunal, no se puede demandar el cuidado personal compartido. Y muchos piensan, pero ¿por qué? Hay un motivo que es bien justificado. El motivo es que el cuidado personal compartido, para que funcione realmente, es decir, que yo esté una semana con el niño, que decidamos nosotros cómo vamos a criar y cómo vamos a educar a este niño, que a dónde va, con quién se va a vacaciones, requiere de acuerdos. Porque no es una imposición. Entonces, como requiere de acuerdos, si yo lo demando al tribunal, significa que nosotros ya no estábamos de acuerdo. Por ende, significa muy probablemente que esos papás no logran entenderse. Y si no logran entenderse, no es un régimen que les va a servir, porque van a pelear todo el tiempo. Pero es un régimen que sí se puede estipular. Sí, pero solo mediante un acuerdo. No Ya. se puede demandar. Ya, perfecto. Entonces, ese es el motivo por el cual no se puede demandar, porque requiere y presupone que los papás tienen que estar de acuerdo y que tengan una buena relación. Claro. ¿Por qué? Porque supongamos que uno de los papás vive en Talca y el otro vive en San Javier. Obviamente van a tener que ponerse de acuerdo en los horarios. ¿Dónde estudia el niño, por ejemplo? En Talca o en San Javier. Porque en ambos casos va a ser complejo. Claro. Entonces, la única manera que esto funcione es que los papás estén de acuerdo. Perfecto. Si no están de acuerdo, no hay posibilidad de demandarlo. Perfecto, ya quedó bastante clarito eso. Y algo que yo quería como ya preguntar, porque por ejemplo usted nos comentó que cuando no existe un acuerdo regulado, la contraparte puede pedir entonces también lo que es el cuidado personal del menor. Exacto. En este caso. Pero, por ejemplo, no sé, si ya está regulado, lo voy a poner en otra situación. Sí, ya, yo tengo el cuidado personal de mi hijo, y claro, yo por ejemplo tengo malas conductas. Claro, generalmente quizás varias de las que se pueden justificar. La otra parte puede venir a tratar de derogar esa sentencia y pedir el cuidado personal de mi hijo cuando yo no estoy básicamente como en condiciones de cuidarlo en esa situación me estoy poniendo. Efectivamente, el cuidado personal, ahí nos fuimos a otra parte, pero ahí voy a tratar de tocarlo igual. Efectivamente, el cuidado personal puede cambiar siempre. Pero obviamente, para que se produzca un cambio, tiene que haber un motivo fundado. Claro, a eso me refiero. Si vivió toda la vida con la mamá, a lo mejor no tiene mucho sentido que se produzca un cambio. Sin perjuicio de que de repente con el correr de los años, los niños o niñas que son más chicos, yo he notado que tienden, después de los 13, 14 años, a tener más ganas de estar con el papá. Y ojo que no es porque no quieran a la mamá, es porque también les gustaría vivir la experiencia de ir con el papá. Eso también es importante que los papás lo sepan y no lo tomen de repente como que, no quiere estar conmigo. Como una traición. Claro, como una tradición, efectivamente. Ahora, en lo que tú preguntas ya específicamente, que el cuidado estuviese regulado y se ven ciertos comportamientos inadecuados de la persona que tiene el cuidado, claro, que pueden ser muy variados, consumo de alcohol grave, drogadicción, violencia, qué sé yo, descuidos marentales, desligarlo en otra persona, etcétera. Efectivamente, la otra persona va a poder demandar el cuidado personal esgrimiendo estos descuidos. Pero ocurre que hay una temática que es distinta a esta, pero que está íntimamente relacionada, que se denomina las medidas de protección.
Ocurre que lo que tú me dices que puede ser una conducta a lo mejor no tan grave, una mamá que tiene cierto nivel de descuido, no le ayuda a hacer las tareas, etcétera. Bueno, efectivamente a lo mejor si el papá tiene más tiempo y puede dedicarle más cuidado, puede demandar el cuidado personal. Pero puede ocurrir que en realidad esas negligencias sean más graves que eso. Que supongamos a un niño no lo alimente correctamente, Es que a eso me refiero, haya que no tenga violencia, alimentación, que falte mucho el colegio, cosas así. si se producen situaciones que vulneren los derechos del niño, existe una institución distinta que se denomina denuncia de medida de protección, que lo puede hacer cualquier papá o mamá e incluso cualquier familiar, y lo puede hacer en una comisaría, lo puede hacer el tribunal de familia directamente, denunciando que este niño está siendo vulnerado en sus derechos, ¿ya? Y en esa denuncia el tribunal va a abrir una causa, ¿ya? Va a citar a las partes una audiencia y van a evaluar al niño con distintos profesionales que cuenta el tribunal de familia. Y una vez que se determina que efectivamente está siendo este niño vulnerado, el tribunal de familia tiene una serie de medidas, desde las medidas más básicas, que es decir, bueno, tratemos de ayudar a esa mamá que a lo mejor por distintos motivos en su vida ha tenido problemas y no está logrando educar correctamente a su hijo, y vamos a mandarlos al psicólogo, a un programa especializado que va a poder ayudar a reparar el daño al niño y ayudar a la mamá, o quizá también al papá, o al grupo familiar completo, porque de repente no es solo la mamá, a veces son ambos padres, ¿ya? Para poder ayudarlos a que esto no vuelva a pasar. Pero esa es la medida más baja, pero también hay otras medidas más graves que esas, como por ejemplo que se confíe el cuidado a otra persona, que puede ser el papá o mamá que no tiene el cuidado, o incluso a los abuelos, porque puede ser que ambos padres sean los negligentes, que el niño viva con ambos padres. Y ya cuando no existe nadie que pueda hacerse cargo del niño y la situación es muy grave, confiarlo a alguna institución del Estado, que es ojalá normalmente la última medida en realidad que tenga el sistema. Y es que espero que nunca pase, porque qué pena para estos niños. Bueno, abogado, ¿algo que le gustaría agregar antes de ir terminando? Yo, la verdad es que el consejo Sí, que les puedo el consejo que les puedo dar en realidad a los papás y mamás, lo primero es traten de buscar un acuerdo. O sea, yo creo que eso es fundamental. En todo tipo de materias, alimentos, visitas, cuidado personal. ¿Por qué? Porque si ustedes logran ponerse de acuerdo, lo más probable es que cada uno lo cumpla. Mientras que si van a un juicio, a una demanda, esto puede sonar contraproducente, soy abogado y me dedico a eso, lo más probable es que si van a una demanda y ganan esa demanda, el otro esté muy reacio a cumplir. Entonces, el juicio de familia, inclusive en la demanda, siempre se sustenta sobre evitar llegar a una sentencia. Y que en ese juicio, en el camino, los papás igualmente logren llegar a un acuerdo. O los abogados en representación de sus clientes. Claro. Muchas gracias. Entonces, y el consejo que les voy a dar yo, así como les dio el abogado, es que traten de pensar siempre en el bienestar de los menores, porque los adultos podemos tener muchos conflictos entre nosotras, muchas diferencias, pero nunca nos podemos olvidar que son ellos lo más importante en esta situación. El cuidado y el crecimiento, porque a pesar de todo, los niños son como esponjitas, absorben todo, así que uno tiene que tratar de preocuparse por el bienestar de ellos, porque lamentablemente ellos no nos pidieron venir al mundo, así que nosotros como adultos tenemos que ser responsables de que ellos tengan una buena vida hasta que ellos ya puedan emprender la de ellos solos. Así que eso, abogado, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, no conmigo, pero el próximo viernes ahí lo vamos a tener de nuevo en el estudio para seguir conversando sobre temas tan importantes. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego a todos. Perfecto. Bueno, y de esta forma yo comienzo a despedirme. Muchas gracias por acompañarnos durante toda esta mañana y todo aquí este día aquí en el Más Positivo. Los invito a continuar con la programación de Canal 30. El día lunes se encuentran con Matías Cruzat. Que tengan excelente tarde.